por acompañarnos en esta sesión especial de preguntas y respuestas. Quiero iniciar disculpándome por los problemas técnicos que en realidad han estado fuera de nuestro control y no pudimos por eso lamentablemente transmitir esta sesión en vivo. Pero tenemos una lista muy fuerte, muy robusta, voy a decir, de preguntas que fuimos recibiendo este día de nuestra audiencia. Agradezco también por esas preguntas. Y bueno, vamos a cumplir pidiéndoles a nuestros invitados que las respondan. A ellos también les agradezco por la espera paciente que nos han hecho esta noche. Y bueno, quiero darle la bienvenida, ahora sí, a Marcela Galeas. Marcela es abogada con especialidad en Derecho Penal. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen. Gracias a todos los que nos están viendo desde su casa. Y también un saludo especial al licenciado José Marinero, que está con nosotros. Gracias, Marcela. Yo también quiero agradecer y dar la bienvenida a José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, también abogado. Gracias por acompañarnos, José. Un gusto, Karen. Buenas noches. También un saludo, Marcela. Va a ser un gusto. Perfecto. Bueno, esta dinámica es un poco diferente a la dinámica a la que yo tradicionalmente estoy acostumbrada, porque por lo general yo construyo mi batería de preguntas, pero en realidad estoy encantada de ahora estarles trasladando la batería de preguntas que hemos construido, como decía, con la participación de nuestra audiencia en diferentes plataformas de redes sociales. La dinámica es yo iré transmitiendo las preguntas que hemos recibido y pues tanto José como Marcela están en libertad de responder y complementar o contrastar si así lo consideran necesario. La primera pregunta que recibimos es esta. ¿Por qué a lo que ocurrió el sábado pasado, es decir, la destitución de magistrados y fiscal general de la República, podemos calificarlo como un golpe de Estado? Marcela, José, no sé quién quiere iniciar. Con gusto, hablamos del golpe de Estado. Desde una perspectiva muy elemental, creo yo, siempre se ha hablado del golpe de Estado como el descabezamiento del poder político. Y la categoría en la literatura de ciencia política se utiliza para describir cuando un poder, a veces los militares, a veces un poder interno también distinto, desmantela, descabeza, destituye al poder ejecutivo. Para eso se ha utilizado tradicionalmente, históricamente, el concepto de golpe de Estado. En las últimas décadas, el concepto se ha ido ampliando. Hemos visto cómo en otros países ciertas acciones pueden asimilarse, acciones políticas pueden asimilarse a los desmantelamientos que ocurrían antes por parte de los militares, que llamábamos golpes militares. Entonces el concepto de golpe de Estado se amplió a describir cualquier circunstancia en que se desmantela, se destituye, usualmente de forma rápida, abrupta, uno de los poderes fundamentales del Estado, el poder político, digamos, la parte esencial del poder político de un Estado. Y eso puede ser que se descabece el Ejecutivo, se quita al presidente, por ejemplo, o se descabeza al judicial completamente, como ha sucedido en este caso, o incluso también se puede disolver el Congreso, como hizo Fujimori y han intentado también, o han hecho también otros presidentes en América Latina. Yo creo que en el caso de lo que sucedió el día sábado, además, en lo que estamos presenciando, y por eso creo que el término es bien apropiado, además del descabezamiento de la sala, que es la cabeza del órgano judicial, ya vamos a explicar por qué, ha también ocurrido el descabezamiento de la Fiscalía General de la República, que es, digamos, la institución en el Estado salvadoreño que se encarga de perseguir los delitos. Y además, esa es la última idea, con eso cierro, este golpe, creo que es importante subrayarlo, es un proceso que está en marcha, que no ha concluido. Es un proceso que está, digamos, todavía sin conclusión y que estamos, por supuesto, creo yo, todos interesados en que no termine de concretarse.
Bien, tenemos esta pregunta que recibimos a través de WhatsApp de Juan Carlos. Dice, generalmente, ¿cuánto se tarda el proceso para elegir a un fiscal y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y qué pasos se han obviado para hacer el cambio de funcionarios? Le voy a ceder la respuesta al licenciado José Marinero porque él es especialista en esa área. Entonces, que nos ilustre de manera más concreta. Gracias, Marcela. Pues la pregunta creo que tiene que ver con cuál es el proceso usual para el nombramiento de estos funcionarios, que digamos son los cargos más altos, por un lado, del órgano judicial, porque ahí en la sala de lo constitucional está el presidente de la sala, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que además es el presidente del órgano judicial. O sea, es uno de los 3 funcionarios más importantes de este Estado, junto con el presidente de la República y el presidente de la Asamblea. En el caso del órgano judicial de la sala, ese proceso que está descrito, que está regulado en la Constitución, esencialmente sigue 2 rutas y comienza con la selección de los candidatos que van a ser luego elegidos por la Asamblea Legislativa. Y esas 2 rutas, una arranca en una elección que habrán visto seguramente en los medios, que realizan los abogados a través de las asociaciones de abogados, y esos eligen, digamos, de forma directa a los candidatos que creen pueden ser o precandidatos que creen podrían aspirar a convertirse eventualmente en candidatos a magistrados y eventualmente a ser nombrados por la Asamblea Legislativa como magistrados. Y por el otro lado, la mitad de esa lista de candidatos la elige el Consejo Nacional de la Judicatura, el CNJ, que en conjunto con los 15 candidatos que proponen los abogados, envía una lista de 30, o sea que el CNJ elige 15, a la Asamblea Legislativa. Y de esa lista de 30 candidatos, que por cierto acaba de ser enviada a la Asamblea Legislativa, viene la Asamblea Legislativa y cada 3 años elige a 5 magistrados. 5 de los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. Y este es un diseño de rotación de los magistrados que hace que pueda darse permanencia al trabajo que realiza la Corte Suprema de Justicia. Porque si cada 5 o cada 10 o cada 9 años se cambiaran los 15 magistrados nuevos, digamos, estarían un tiempo con una curva de aprendizaje bien importante porque no habría gente que pudiese guiarlos y tener noción de la continuidad del trabajo. Entonces, se renuevan cada 5 años, cada 3 años, perdón, 5 de los magistrados de forma sucesiva. De acuerdo. Ayer en la noche, bueno, hoy para los que vean después esta transmisión, hoy tenemos miércoles 5 de mayo, en la noche del martes 4 de mayo vimos una cadena presidencial donde el presidente utilizaba el término de sustitución. Y tenemos una pregunta sobre eso. Mary Hernández también a través de WhatsApp decía, he escuchado que están queriendo desvirtuar los términos. He oído que ya no usan el término destitución, dice Mary, sino que empiezan a utilizar ese término, sustitución. Dice Mary, mi pregunta es si existe esta figura de sustitución en la legislación salvadoreña. Bien, Karen, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que se ha legislado, lo que existe en el área legal. La figura de la sustitución únicamente es manejada por el presidente, por los diputados, para cambiar al menos de forma narrativa lo que sucedió el día sábado. Figura legal, una sustitución, como sustitución no existe. Lo que existió fue un abuso de poder, existió una destitución de los magistrados, que si bien existe una facultad constitucional, pero no existe el argumento y el fundamento para dar pie a tal. O sea, no se siguió el proceso que se tenía que haber
seguido. ¿Por qué? Porque los magistrados, en este caso, no incumplieron ninguna de sus funciones, no estaban en una situación en que en la que fuesen merecedores de tal actuación por parte del legislativo. Una cosa es que el presidente, miembros del gabinete y los diputados mismos quieran suavizar la situación y la califiquen coloquialmente como sustitución, y otra cosa es que esa figura tenga asidero legal. En este punto no lo tiene. Bien, justamente hablando sobre las causas que señaló la bancada de Nuevas Ideas para la destitución, tenemos una pregunta. Aquí dice, a ver, hay un área gris, ¿verdad? Porque la Constitución, el artículo 186, dice que la destitución puede hacerla la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Esta pregunta dice, bueno, lo que hemos encontrado es que no están las causas específicas, no hay claridad sobre las causas específicas. Entonces, ante este vacío, ante esta área gris en la legislación salvadoreña, ¿cómo debieron actuar los diputados o cómo debería manejarse un caso de destitución de magistrados? Bueno, yo en línea con lo que ya adelantaba Marcela, creo que hay que ser categóricos con cómo pensamos sobre este problema, y creo que hay que ser también enfáticos en la naturaleza de los hechos del día sábado y lo que ha continuado pasando. Estamos frente a un golpe de Estado, el descabezamiento, el desmantelamiento de un órgano fundamental del poder político del Estado salvadoreño. Y entonces, claro, en el contexto de este golpe y como parte de la estrategia para legitimar ese golpe, empieza a utilizarse un lenguaje, digamos, que intenta matizar el abandono del derecho, que es lo que pasó el día sábado. Se actuó al margen y a espaldas de la Constitución y del derecho. Esto es equivalente a mandar los tanques, solo que ahora se ha hecho con un decreto que los destituye virtualmente a la fuerza y luego los impone a unos usurpadores, y voy a explicar el término, no es un insulto, a usurpadores que toman el lugar, que ocupan el lugar de los magistrados legítimamente electos en su oportunidad. La usurpación o usurpar es precisamente arrogarse un empleo, un oficio, un cargo y usarlo como si fuera propio. Y esa es una definición de diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Es arrogarse la dignidad, el empleo, el oficio y usarlo como si fuera propio. ¿Y por qué digo que es una usurpación? Porque la sala de lo constitucional legítimamente elegida dictó ese mismo día, sábado, una resolución que declaró contraria a la Constitución su destitución o su pretendida destitución. Hay un acto jurídico emitido por la sala legítimamente electa que dejó fuera del ordenamiento jurídico, que desapareció de la vida jurídica esa decisión arbitraria, sin procedimiento, sin motivación, sin utilizar una causal de ninguna de las leyes o de la Constitución, y por tanto mantuvo a la sala de lo constitucional en su cargo. Yo creo que esto hay que ser bien enfático. Este no es un conflicto jurídico de si hay dos salas. No, hay una sala, porque la sala legítimamente elegida emitió esa resolución que dejó sin efecto la intención de descabezar a la sala de lo constitucional. Y entonces, bueno, ¿cómo debió ser? Es una pregunta teórica interesante, pero el hecho es que eso no ha ocurrido. Ha ocurrido al margen o a espaldas del derecho. Eso es lo que ha pasado, digamos, el sábado, Karen. Sobre cómo debió ser, yo aquí sí me permito hacer una repregunta. Es decir, si procediera estudiar una destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde encontramos esas causas específicas dentro de la legislación salvadoreña
que permitirían sustentar una destitución de magistrados. Ok. Si me permite, Marcela, Sí, para sí, un poco para el adelante. seguimiento de Sí, esto. sí, adelante. La Constitución dice en el artículo 186 que los magistrados, inciso segundo, que los magistrados pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa. Y eso es importante que creo que todos sepamos, que efectivamente la posibilidad de destituir, la facultad de destituir a los magistrados existe y está a cargo de la Asamblea Legislativa. Y dice por causas específicas previamente establecidas por la ley. Esto es cita textual. No hay ninguna ley que diga cuáles son las causas específicas para destituir a los magistrados. Sin embargo, como en cualquier otro cargo, hay unos ciertos requisitos de acceso a ese cargo que deben cumplirse para ser o para asumir un cargo como este. Evidentemente, la interpretación es que en la medida en que esas condiciones para asumir el cargo desaparecen, ya no están, entonces habría una posibilidad de destituir a estos magistrados. La argumentación que utilizó la Asamblea Legislativa, sin embargo, el día sábado, no tiene nada que ver con ninguno de los requisitos que la Constitución misma establece para asumir el cargo de magistrado, sino tiene que ver con la insatisfacción, con el rechazo a resoluciones, sentencias de la Sala de lo Constitucional emitidas en los meses, particularmente en los meses de la pandemia, más duras de la pandemia, e incluso resoluciones y sentencias de la sala anterior, de la configuración anterior de la sala. Yo creo que quien haya visto esa plenaria, creo que no le puede quedar duda de que la intención es una intención de represalia y además de eliminación del obstáculo que ha constituido al ejercicio del poder concentrado por parte del Ejecutivo que ha hecho la sala mediante sus sentencias. Yo creo que fueron bien explícitos, ahí creo que no hubo dobleces. La intención fue apartar el obstáculo que constituye una justicia independiente a un ejercicio autoritario y concentrado del poder por parte del Ejecutivo. Marcela, aquí nos preguntan, vaya, esta sala ya está emitiendo sentencias, pero siguiendo también la línea de ideas que José planteaba, estamos hablando, como decía él, de una usurpación del cargo. Pero entonces, ¿cuál es el estado jurídico de estas resoluciones que ha estado publicando estos magistrados? El problema que tenemos, básicamente estamos ante una inseguridad jurídica. No tenemos la certeza, no podemos nosotros, estos magistrados que han sido impuestos, porque no han sido elegidos de manera legítima y legal, tal como lo prescribe la Constitución, entonces han sido impuestos. El que estén emitiendo resoluciones, pues básicamente nos deja en el limbo, en el sentido que ya si la mayoría ha podido leer el comunicado de un colectivo de jueces, entonces se darán cuenta que el mismo gremio está dividido, la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces no se le puede dar legitimidad a personas que no son legítimas en el ejercicio de ese cargo. En este caso, los magistrados están emitiendo resoluciones, pero no existe la obligatoriedad de cumplirlas porque no están legítimamente electos, no fueron legítimamente electos ni tienen la capacidad ética, moral, que debería de acompañar el cargo. Y lo digo esto con mucho respeto hacia ellos, pero también existe una situación que muchos únicamente ven esto como un problema jurídico, pero aquí no estamos hablando únicamente de una situación jurídica, sino que también de la falta de voluntad de actores políticos y también de abogados para someterse a la legalidad, para someterse a la Constitución, situación que no debe ser así.
Entonces, nosotros nos encontramos en esa disyuntiva real de cómo obedecer una sala que no ha sido legalmente constituida, que no ha sido legalmente conformada. Ahora, aquí Vic A. Herrer, a través de Instagram, pregunta, en el caso hipotético e improbable en que el presidente diera marcha atrás, aquí lo estoy citando literalmente, ¿qué pasaría con las renuncias de los magistrados? José. Sí, bueno, además también quiero nada más agregar lo que ya ha explicado muy bien Marcela sobre el valor que tienen estas decisiones o resoluciones que están emitiendo esas 5 personas que están usurpando, en el sentido técnico, el cargo de magistrados. Tienen el valor equivalente a una servilleta, a un papel en blanco. No tienen ningún valor jurídico. Y lo he explicado antes. ¿Por qué? No es porque yo crea que son contrarios a la Constitución sus nombramientos. No. Es que la sala legítimamente electa dijo que esa destitución suya era contraria a la Constitución y por tanto no se les puede pretender sustituir en el lenguaje de la narrativa oficial por otras personas, digamos, que ahora se sientan en las sillas de los magistrados legítimamente electos y parece incluso que además realizan actos aparentando o simulando ser magistrados legítimamente electos. En el caso, y para responder la pregunta del oyente, en el caso de que el presidente llegara, digamos, a cambiar de opinión, bueno, además del presidente también tendría que cambiar de opinión la Asamblea Legislativa y digamos, abandonar este intento autoritario, este golpe de Estado, y habría que dar, digamos, varios pasos hacia atrás. Efectivamente, los magistrados, 4 de los magistrados renunciaron a sus cargos, renunciaron aclarando, eso sí, que lo hacían desde el ejercicio de su cargo. Los magistrados estaban diciendo, soy magistrado y estoy renunciando al cargo. No porque alguien me haya destituido o sustituido, no, estoy renunciando porque yo elijo renunciar a este cargo porque no existen condiciones ni para mí ni para mi familia para ejercer ese cargo. Yo creo que esa historia la vamos a conocer eventualmente, las razones por las que 4 personas que ocupan las sillas más altas del órgano judicial, los funcionarios más importantes del órgano judicial, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, llegan a la conclusión de que no existen condiciones objetivas para ejercer su cargo con independencia. No sabemos el tipo de presiones, de quizá amenazas, no lo sabemos. Todavía es una especulación de qué llevó, qué condujo a estas personas que ocupan esos cargos a tomar una decisión como esa. En todo caso, es importante que se sepa que existe aún un magistrado propietario, el magistrado Carlos Avilés, y 5 magistrados suplentes que pueden ocupar las sillas que han dejado temporalmente desocupadas los magistrados propietarios que han renunciado. En otras palabras, la configuración, la conformación de la sala legítimamente electa aún es posible, puesto que hay 6 personas que podrían ocupar esas 5 posiciones que corresponden a la sala de lo constitucional. De acuerdo. Marcela, aquí nos hacen esta pregunta. En el caso de que alguna instancia llegara a establecer, aprobar la ilegalidad de las destituciones de funcionarios, ¿quién debería responder legalmente por esta elección inconstitucional? Nos dicen. El comentario que agregan es si el presidente Nayib Bukele debería de responder legalmente por esta elección inconstitucional. La pregunta más que quién debe de responder legalmente, pues imagino que conlleva la responsabilidad penal. A eso es que imagino ha de dirigirse la pregunta. ¿Quiénes tienen responsabilidad penal del abuso de sus cargos?
En este caso, quienes hicieron esa acción son los diputados de la Asamblea Legislativa, que lo hayan hecho por instrucciones del presidente. Me atrevería a decir que así es, y la mayoría lo pensamos. De hecho, el día de ayer que dio la conferencia el presidente, él mismo hablaba en primera persona: hicimos, removimos, sustituimos. Entonces, básicamente, ya no podemos hablar de una separación del órgano legislativo y el órgano ejecutivo, sino que hablan como unidad. Dicho esto, quien va a responder, al menos en el área penal, así es, y lo pueden constatar, de que la responsabilidad penal es personal. En este caso, estos diputados, sabiendo que estaban abusando de sus funciones para realizar actos ilegítimos, ellos fácilmente podría imputárseles alguno de los delitos que tenemos en el catálogo penal. Habría que examinar hasta dónde es la actuación, obviamente, de cada uno de ellos. Podrían configurar desde actos arbitrarios, otros estaban hablando de delitos contra el orden constitucional. Constitucional. A mi ver, no se cumple ninguno de estos, porque los tipos penales en esta área sí son bien específicos y tienen una tipificación y por decirlo así, elementos objetivos del tipo bastante concretos. Entonces no podríamos englobar estas conductas dentro de esta, pero sí podríamos englobarla dentro de algunos delitos que van en cuanto al abuso de sus funciones. ¿Qué sucede? El presidente, con la figura presidencial, pues ya en varias ocasiones, desde antes que se dieran esos eventos, ya se había establecido de que existían y han existido abusos de parte del presidente, entonces, que rayan en lo ilícito. La cuestión es que nadie, en este caso específicamente el fiscal general, que es a quien le correspondía hacer las acusaciones para después presentar, obviamente, el proceso de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, no lo realizó. La situación es bastante complicada, porque en la misma situación que se encuentra la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional, también se ha llegado, y estamos ante ese escenario con el fiscal general, puesto que también fue destituido. No voy a utilizar la palabra que ellos utilizan, porque no ha sido sustituido, ha sido destituido, y han impuesto otras personas en esos cargos. Entonces, a quien le corresponde constitucionalmente, y quien tiene la función direccional para la investigación y la acusación de delitos, es al fiscal general. ¿Y por qué? Porque ha de ser un fiscal independiente. La figura del fiscal hoy por hoy, que fue electo también dedocráticamente, por utilizar un término coloquial, no, al menos para mí, riñe con la idea de una independencia. Entonces, para que se impute y se inicie una investigación delictiva, pues ha de ser independiente la cabeza de la institución, y en este caso estamos en un escenario bastante oscuro. Justamente quería preguntar sobre la elección del fiscal. Tengo dos preguntas y las voy a unir porque tienen relación. José, aquí preguntan, ¿se puede afirmar con certeza que los fiscales anteriores no tenían afiliación partidaria? Y nos preguntan si las razones que dio la bancada de Nuevas Ideas para destituir al fiscal tienen más asidero que las razones que dieron para destituir o para pretender destituir a los magistrados. Bueno, de este tema seguramente Marcela conoce mejor al ser el fiscal, pero yo creo que la primera pregunta es, no se puede afirmar si tenían o no tenían vinculaciones
político-partidarias. Lo que pasa es que aquí ocurre lo mismo que el debate sobre si había o no había causa para destituir a los magistrados. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que se ha hecho sin procedimiento, lo más importante es que se ha hecho de manera express, lo más importante es que se ha hecho con la finalidad de ocupar, de asaltar una institución que es fundamental en el funcionamiento del Estado salvadoreño. Esa es la intención, ¿verdad? Forma parte de este paquete que vamos a llamar, que hemos llamado golpe de Estado. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo ha explicado Marcela, es el fiscal, el encargado, el principal responsable de la persecución, de la investigación del delito. Y en la medida en que ocurran hechos que pueden ser constitutivos de delito, pues es el fiscal que decide si estos hechos son o no perseguibles. Claro, con un fiscal que no es que sea afín al Ejecutivo, es un fiscal del Ejecutivo, la persecución la persecución de los delitos deja de ser independiente y depende de la agenda del Ejecutivo. A esto hay que complementarle, además, que la revisión de decisiones ilegítimas o no que pueda tomar el fiscal general, eventualmente puede llegar a una sala de lo constitucional, en caso que esas decisiones vulneraran derechos. Pero resulta que también la sala no solamente es afín al Ejecutivo, sino es del Ejecutivo, es el mismo Ejecutivo sentado en la silla de los magistrados. Entonces, se rompió, digamos de esa manera, la independencia de la investigación del delito y la independencia de los jueces en la más alta o el más importante intérprete de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional. Así que, para volver a la pregunta del fiscal, pues no lo sé. Yo he visto el decreto y lo que el decreto dice es que el decreto express que se dictó para destituir al fiscal, lo que dice es que se descubrieron que hechos que demostraban que el fiscal tenía una vinculación con el partido Arena. Bueno, pues se sigue un proceso, un procedimiento, se le da oportunidad de defenderse, se presentan las pruebas, pero eso no ocurrió. Y además se hizo con dispensa de trámite, atropelladamente y, por supuesto, sin calificar méritos o cumplimiento de requisitos constitucionales, se elige a otro que, según la historia oficial, pasando iba por la Asamblea Legislativa cuando le dijeron, no, usted va a ser el siguiente fiscal del Ejecutivo y va a reemplazar, digamos, a esta persona. Entonces, claro, ahora, si hubo delitos durante esa plenaria, que ya describía Marcela, cuál podría ser el escenario de responsabilidades penales, pues evidentemente un fiscal del Ejecutivo muy difícilmente va a investigar los delitos en que pudieron haber incurrido funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo, dado que hemos visto que el Ejecutivo y el Legislativo se han fundido en uno solo. Y entonces ahora tenemos pues los tres órganos fundidos en la misma persona o en el mismo grupo de personas. Hay una situación, antes que pasemos a la otra pregunta, también encuentro sumamente difícil e imposible que investigue el fiscal que han impuesto los actos del sábado cuando él mismo se ha visto beneficiado, cuando él fue elegido ese mismo día. Entonces, es sumamente complejo lo que nos está sucediendo, no en tanto jurídicamente hablando, sino que ética y moralmente, al menos eso es lo que a mí como abogado me provoca la situación, porque estamos ante un accionar ilegítimo que tratan de legalizarlo, pero que aunque traten de legalizarlo, no tiene la legitimidad y no va a gozar de tal legitimidad. Bien, vamos a tomar 5 minutos más porque tengo 3 preguntas que no me gustaría que nos vayamos sin que las podamos compartir. A ver, en Instagram, María pregunta lo siguiente. ¿Quién le puede poner un alto al presidente ahora que controla el legislativo, el ejecutivo, naturalmente, y el judicial a través de la Sala de lo Constitucional? ¿Quién le podría poner un freno al presidente?
nos ha puesto en aprietos, al menos a mí me ha puesto en aprietos esa pregunta. El silencio es la respuesta primera en esto. Me atrevo a explorar, digamos, posibles escenarios. Yo creo que lo único que le puede en este momento poner, creo que un freno a este golpe que está en marcha y que además es muy posible, es un escenario probable, es la fuerza de las circunstancias. Y aquí hay dos circunstancias bien importantes. El aislamiento, la marginación de la que ya es objeto El Salvador y el gobierno de El Salvador por la comunidad internacional, que tiene implicaciones en términos de credenciales, que tiene implicaciones en términos de financiamiento de las instituciones financieras internacionales, que tiene implicaciones respecto de los foros en que El Salvador participa y, por supuesto, convierte a todo este grupo de personas en una especie de parias. Son parias en la comunidad democrática internacional. Esa es una circunstancia bien importante. Y la otra, que es la crisis fiscal que tiene entre manos y que no hay manera de resolverla sin financiamiento externo. Están vinculadas, pero la interna, la del financiamiento, digamos, de los grandes proyectos que ha prometido, tiene una implicación sobre la eventual insatisfacción de los mismos votantes del presidente con el cumplimiento de estas promesas. Entonces, la fuerza de las circunstancias, si continúa por ese rumbo, hará quizás muy difícil que pueda cumplir una parte de estas promesas que ha hecho, porque no va a tener con qué financiarlo. Y por eso vemos un intento de buscar fuentes alternativas de financiamiento. Está haciendo, por supuesto, este juego de geopolítica bastante principiante con China, pero además de eso, vemos el caso muy concreto, que es el uso de los recursos de los municipios para financiar obras aparentando ser del Ejecutivo, pero que en realidad son recursos que corresponden a los municipios. Y veremos otros intentos también de utilizar recursos del Estado que en este momento están comprometidos, pero que mi olfato es que van a terminar concentrados en las manos del Ejecutivo. Joel, a través de WhatsApp, pregunta, ¿internacionalmente puede un ciudadano común buscar ayuda jurídica al verse vulnerable o que sus derechos hayan sido atropellados? ¿Existe alguna instancia a la que pueda acudir? Y complementa Joel con esto, tomando en cuenta que en el país ya todo es manejado por el Ejecutivo. Sí, Karen, existe un sistema de protección de derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, también existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación es que para que se acceda a la protección en el sistema interamericano es mucho más compleja. Habría que obviamente, la gente tendría que disponer de ciertos recursos para accesar a ellos. ¿Por qué? Porque no existe ninguna sede acá en este país, sino que tendrían que viajar al extranjero. También tendrían que documentarse sobre lo que les ha sucedido, y la situación es que usualmente cuando ocurren este tipo existe una vulneración a los derechos humanos, usualmente quien ayuda es Fiscalía General de la República. En cuanto a la investigación o si se ha llevado un proceso y este proceso ha sido viciado, etcétera. Entonces, la situación que estamos viviendo en el país es tan complicada en este momento que la población no va a tener acceso a eso. Entonces, podría llegar, sí, por medio de ONG, pero también no el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lastimosamente no es tan rápido para dar sus resoluciones y para también al menos dictar medidas cautelares. Ese es un punto que sí habría que tomarse en cuenta, pero obviamente que todos podemos acceder a ello por medio de los tratados internacionales de los que El Salvador ha sido signatario. De acuerdo, esta pregunta llegó también vía Instagram y es de Alejandra Mejía. Dice, ¿en qué afecta en la vida cotidiana de los salvadoreños lo que pasó
el sábado por la noche y el domingo por la madrugada en la Asamblea Legislativa. ¿Qué cambia en nuestras vidas, en la vida de los ciudadanos, a partir de los sucesos del fin de semana pasado? Yo creo que la pregunta más importante, quizás yo, por supuesto, respeto muchísimo los temas de la interpretación de las normas y, digamos, el conflicto político jurídico, pero esta que tiene que ver con cómo le afecta a la persona que tiene un negocio, que tiene un empleo, que va por su vida y, digamos, y a lo mejor por ahora todavía no se ha enterado mucho de qué está pasando en el país, ¿verdad? Y me atrevería a decir que hay todavía una buena parte de la población que no se ha dado cuenta de lo que está pasando, habrá visto quizás el ruido un poco por digamos, la atención que ha recibido el caso en los medios. Pero al margen de eso, en este momento, en realidad, su vida quizás no ha cambiado gran cosa y quizás no percibe alrededor que su vida haya cambiado. Bueno, es cierto, es cierto. En este momento puede ser que su vida no haya cambiado, pero mañana quizás pierda su empleo y quiera reclamar que alguien le proteja sus derechos y quiera ir ante un juez. Pero el que lo despidió resulta que fue el Estado. Y entonces el Estado es además el que tiene el control de los jueces, con lo cual es bien difícil que ese juez vaya a resolver en contra del Estado o del Ejecutivo. El día de mañana quizás le cierren su negocio o se decida a lo mejor crear un impuesto que lo afecte a usted gravemente en su sector empresarial o en su sector industrial. Usted va a intentar reclamar entonces eso ante la sala de lo constitucional. Pero resulta que quien puso el impuesto, que es la Asamblea, en realidad está también controlada por la misma persona que puso a los jueces que van a conocer de su demanda. Con lo cual es bien improbable, creo que es imposible, que esa sala vaya a dictar algo distinto a lo que, o decidir algo distinto a lo que la Asamblea ha decidido. El día de mañana puede ser que además ni siquiera sea el Estado, puede ser un tercero que lo daña a usted en sus derechos, le hace un mal físico, le hace un daño físico, le roba propiedad, le afecta su propiedad, sus bienes, sus derechos, y usted va y reclama ante un juez. Pero ese juez resulta que es del Ejecutivo también, o está dependiente del Ejecutivo. Y esta persona que lo afectó tiene vinculaciones con el Ejecutivo. Y entonces la justicia ya no va a ser imparcial, va a ser parcial a favor de aquellos que están más cercanos al Ejecutivo o que están cercanos en el Ejecutivo. Se quiebra la posibilidad de reclamar sus derechos. En eso le afecta a usted que lo que ha pasado este fin de semana. En la medida en que no hay posibilidad jurídica de buscar la protección de un juez, que es un árbitro, un tercero independiente, es como que si no tuviera derechos. Tiene declaraciones, tiene favores que el Ejecutivo le está dando o que el poder político le está dando. Usted puede tener derecho a mil cosas, pero si no tiene cómo hacerlos efectivos, en la práctica ese derecho es como que no existiera. Por supuesto, desde la perspectiva de los derechos humanos, claro que tiene esos derechos y eventualmente podría intentar hacerlos cumplir. Como ha explicado Marcela, queda todavía una vía internacional que es muy difícil, que tiene un acceso limitado, elitista y sobre todo tardado. Pero en El Salvador, esa posibilidad, en la medida en que se desmantele enteramente la independencia del órgano judicial, que no ha ocurrido todavía, porque se ha desmantelado la sala, que es la parte más crítica, neurálgica del órgano judicial, en la medida en que se desmantele enteramente el órgano judicial, se habrá acabado la posibilidad de reclamar sus derechos, así sea por una multa de tránsito, así sea porque lo han metido a la cárcel o no dejan a usted regresar al país, como sucedió, por ejemplo, con los varados. De acuerdo. Marcela. Sí, no tenemos que imaginar tanto el escenario. Le voy a poner un caso en concreto. ¿Se recuerdan de un diputado que tuvo un exceso etílico, podríamos llamarlo de esa forma? Entonces, que no se siguió el protocolo correspondiente en accidentes de tránsito, tal como lo expresa la ley.
sino que se vio beneficiado por todos los actores que les correspondía ser diligentes y estar en protección de las víctimas, pero no fue así. Entonces, eso no tenemos que irnos tan lejos. Ya se dio. Se puede volver a dar, y no es que se pueda, se va a dar, porque ¿quién nos garantiza una independencia? Y una independencia y objetividad para el tratamiento y la igualitario entre funcionarios y ciudadanos comunes. Ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que alguno de estos diputados de esta bancada cometa algún exceso, algún abuso, algún delito en contra de un ciudadano común. ¿Va a tener la misma protección? No, y van a decir, no, pero nunca se ha tenido. Pero esa no es justificación para estar nosotros sometiéndonos y estar nosotros totalmente vulnerables ante un sistema. Si bien no se tuvo anteriormente, ahora se va a perpetuar. ¿Por qué? Porque si por lo menos los ofendidos de aquel delito, los familiares de la víctima de este diputado, pudieron tener una conciliación, acceder a la conciliación y a una responsabilidad civil, hoy por hoy no se le puede garantizar eso a la persona. ¿Por qué? Porque todas las instituciones son manejadas por la misma persona y son beneficiadas las mismas personas. Entonces, no podemos decir que esperar de que sean distintas las actuaciones cuando ya tenemos ejemplos claros que no ha sido así. Quiero agradecerles a Marcela Galeas y a José Marinero, ambos abogados, por habernos acompañado en esta sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por invitarnos, Karen. Un gusto también haber compartido con José. Estamos siempre a la orden. Gracias, José, también. Muchas gracias, Karen, por la invitación. También ha sido un gusto intercambiar ideas con Marcela y también gracias al público que hizo estas preguntas. Bueno, así cerramos esta transmisión. Yo nuevamente quiero agradecer a nuestros invitados que nos han dedicado espacio esta noche y sobre todo quiero agradecer a las personas que durante todo el día estuvieron compartiéndonos sus preguntas en redes sociales. Esperamos que este contenido sea de muchísima utilidad para ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.